Muy buen día a todos nuestros asistentes. Por parte del Comité Organizador de Medical Expo Ciudad de México 2025, les damos una cordial bienvenida. Para abrir este auditorio nos acompaña el Instituto Mexicano de Excelencia y Profesionalismo, IMEP, con el programa Acceso Vascular Seguro en el Paciente Pediátrico, Catéter Central de Inserción Periférica, PIC. Estimados asistentes, damos inicio a este programa lleno de conocimiento e innovación en el ámbito de la salud con la maestra Sinaí Itzel Cruz Arias, licenciada en Enfermería y maestra en Administración de Servicios de Salud, con certificación ante la red Conocer en el estándar 307.01, Atención Prehospitalaria, nivel básico. Su vocación por el cuidado integral la llevó a fundar la clínica Dulces Cuidados, un espacio dedicado a la atención humanizada de heridas avanzadas. Actualmente, combina su labor como docente de enfermería y coordinadora del Centro de Capacitación Integral, Bienestar y Liderazgo, impulsando la formación de profesionales comprometidos con la calidad, la empatía y el bienestar de las personas. Quien nos trae el tema: normatividad, actualizaciones en el manejo de catéter central de inserción periférica PIC en pediatría. Recibámosla con un aplauso, por favor. Bienvenida, maestra, adelante. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sinaí Itzel Cruz Arias y hoy tengo el gusto de hablarles de los accesos vasculares seguros en el paciente pediátrico catéter central de inserción periférica PIC. Como bien saben, en nuestro día a día como profesionales de la salud somos los responsables de la instalación, manejo y preservación de los distintos accesos vasculares. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿realmente conocemos la normatividad actual y sus actualizaciones? Y de no ser así, ¿cómo nuestro desconocimiento puede afectar a nuestros pacientes? Hablar de normatividad en el catéter no solamente nos incluye la parte de las reglas o de los procedimientos, es hablar de seguridad, calidad y responsabilidad profesional. Cada uno de estos dispositivos tiene sus indicaciones, sus límites y sus cuidados específicos, que estos están establecidos por la normativa. Conocerlos no solamente va a mejorar los resultados clínicos, sino que también va a proteger nuestra práctica profesional y va a reforzar la confianza que tiene tanto el paciente como los familiares en nosotros como profesionales de la salud. Para ello vamos a iniciar con los objetivos de esta presentación. Lo primero, vamos a revisar la normativa actual, que como bien conocemos, la normativa que tenemos es la 022. Vamos a actualizar nuestros conocimientos en los nuevos conceptos que tenemos y vamos a identificar los nuevos conceptos y los distintos tipos de accesos vasculares que manejamos. Para ello, vamos a iniciar con la Infusion Nurses Society. Esta es una organización internacional sin fines de lucro que representa a enfermeras de infusión y otros profesionales de la salud que se dedican a la práctica especializada de la terapia de infusión. Ellos se encuentran desde 1973 y han mantenido su compromiso de brindar recursos innovadores y oportunidades de aprendizaje a la amplia gama de profesionales de la salud que se dedican a esta práctica especializada de la terapia de infusión. Ellos buscan impulsar la prestación de terapia de infusión de calidad a los pacientes y obviamente mejorar esta especialidad en base a estándares de práctica y ética profesional. Obviamente también ellos promueven la parte de la investigación y la formación de enfermería en esta parte de la infusión. Ellos nos brindan este documento técnico en el que se detallan estándares internacionales de la terapia intravenosa. Aquí incluyen la selección del dispositivo, los materiales de cada dispositivo y la frecuencia de cambio y los cuidados que tenemos que tener con cada uno. Vamos a pasar con el grupo GAVESET.
El grupo GAVESET es el grupo de dispositivos de acceso venoso central a corto y a largo plazo. Ellos nos brindan un manual de referencia que fue coeditado por Mario Pitiruti, que es el personaje de arriba, y Giancarlo Scopetulo, que es el de abajo. Ellos no se centran en la historia en sí del grupo, sino que se centran en la técnica médica y los cuidados de los accesos vasculares. Este es nuestro manual GAVESET y aquí podemos encontrar las diferencias entre los catéteres PICC y Midline, las indicaciones para su uso, los procedimientos de inserción, el cuidado y el mantenimiento y las complicaciones potenciales y su prevención. En esta imagen yo les muestro todo lo que apoya tanto la normativa como GAVESET y la INC. Si se dan cuenta, es una punción precisa y segura. Cumplimos con toda la parte de la normatividad. Nuestro profesional de la salud trae sus guantes estériles, la ligadura está bien colocada, pero aquí hay algo muy interesante. Si se dan cuenta, empezamos a usar la parte de la ecografía, que es esta parte de la imagen que nos va a ayudar a realizar esta punción precisa y segura en un solo intento. La técnica correcta es la mejor evidencia de una práctica basada en la normatividad. Para ello vamos a empezar a hablar de la norma 022 SSA3, su última actualización fue en el 2012. Instituye las condiciones de administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer los criterios para la instalación, mantenimiento, vigilancia y el retiro de vías de accesos vasculares, tanto periférico como central, así como los requisitos que deberá cumplir nosotros como profesionales de la salud que participan en la administración de las terapias de infusión intravenosa con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos, para así obviamente disminuir las complicaciones y los costos asociados a esta práctica. A mí me gusta explicárselos como el antes, el durante y el después de la terapia de infusión. Su campo de aplicación. Bueno, esta norma y sus disposiciones son obligatorias para los establecimientos de la atención médica y el personal del Sistema Nacional de Salud para que realicemos la terapia de infusión intravenosa. Nuestras definiciones. Vamos a tener la parte de la antisepsia, que conocemos como al uso de agentes químicos en la piel y otros tejidos vivos con el propósito de inhibir o destruir los microorganismos. La parte del antiséptico a la sustancia antimicrobiana que se opone a la sepsis o putrefacción de los tejidos vivos. Y por último, la asepsia, que es una condición libre de microorganismos que producen enfermedades o infecciones. Si nos regresamos a la parte de la imagen, podemos decir que esta es una técnica aséptica. Para que se logre ella, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nuestros 5 momentos de lavado de manos, nuestro lavado de manos, el uso de nuestra barrera estéril, que en este caso serían los guantes. La terapia de infusión intravenosa es la introducción de todas estas sustancias químicas, medicamentosas o sanguíneas a nuestro torrente circulatorio, con fines diagnósticos, terapéuticos y profilácticos. Nuestro catéter lo vamos a conocer como el dispositivo o sonda plástica minúscula, biocompatible, radioopaca, que puede ser suave o rígida, larga o corta, dependiendo del diámetro o del tipo de vaso sanguíneo en el que se instale, y se utiliza para infundir solución intravenosa al torrente sanguíneo. Algo que le falta a esta parte de la definición de la normativa es que también nuestro catéter es ecogénico. Esto quiere decir que podemos visualizar la parte del catéter mediante ondas por la ecografía. Por eso es que ahorita lo que traemos es la parte de la ecografía. Aquí les muestro una imagen de un catéter. La solución intravenosa. Conocemos a la solución intravenosa como la preparación líquida y estéril, cuyos componentes pueden ser electrolitos, nutrientes, fármacos y sangre, o también sus componentes, el cual está contenido en un envase para ser administrado a través de un catéter venoso periférico o central.
Vamos a conocer a la parte del acceso vascular como el procedimiento mediante el cual se introduce un dispositivo en el sistema venoso para administrar líquidos, medicamentos o para la extracción de sangre. Y vamos a iniciar con la parte de los conceptos que ya no deberíamos de utilizar, que es algo muy común. Todos en el día a día canalizamos un paciente, pero ya no es correcto mencionarlo así. La palabra canalizar, según la RAE, significa abrir canales o regularizar el cauce o la corriente de un río o un arroyo. Entonces, ¿cómo tenemos que mencionar ahora? Vamos a canular a nuestros pacientes, ¿ok? Que esto quiere decir introducir un catéter en un conducto generalmente vascular, ya sea arteria o vena, para la infusión de líquidos o extracción de sangre o para pruebas diagnósticas. Entonces, lo correcto hoy en día es, voy a canular a mi paciente, canalizar ya no. Y vamos a conocer a nuestro dispositivo de acceso vascular como un dispositivo que se inserta en las venas o en las arterias con el propósito de transportar fluidos hacia o desde un lugar vascular, ya sea periférico o central, y se pueden incluir componentes tales como catéteres puertos, reservorios, válvulas cardíacas, que estos pueden dejarse temporalmente en el lugar con fines diagnósticos o terapéuticos. Vamos a iniciar con nuestro catéter venoso periférico corto, que es algo que usamos todos los días. Este se instala en una vena periférica y tiene una vida útil limitada, habitualmente menor a las 48 horas. Nuestro catéter umbilical. Esta es nuestra vía de primera elección en los pacientes recién nacidos críticos. Voy a tener de dos tipos. El venoso va a ser para administrar nutrición parenteral total, medicamentos y extracción de sangre. Y el arterial me va a ayudar para regular la parte del pH en la sangre o si tengo que hacer algún estudio de los gases arteriales. Nuestro catéter central de inserción periférica PIC es un dispositivo de acceso vascular central que va a ser introducido en una vena de una extremidad y la punta del catéter va a terminar en la vasculatura central de mi corazón. Aquí yo les muestro un algoritmo, que de estos deberíamos de apoyarnos todos en nuestras unidades, todos en nuestros hospitales, para saber cómo vamos a seleccionar un dispositivo de acceso vascular. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para eso? ¿Cuánto tiempo va a durar la terapia? ¿Qué tipo de terapia voy a administrar? ¿Qué tipo de medicamento? ¿Qué tipo de solución? Y para ello tenemos este algoritmo. Nos dice en la parte de arriba, es posible, y aquí si se dan cuenta, siguen usando la palabra canalizar. Esto todavía no está actualizado en esa parte, tendría que decir canular. ¿Es posible la canulación de un acceso venoso periférico corto? Venoso periférico. Si nos vamos a que sí, tenemos que considerar el tiempo previsible del uso del catéter y la duración previsible del tratamiento. Si mi tratamiento va a ser menor de 24 horas, voy a usar un catéter venoso periférico corto. Si es menor de 7 días y el tratamiento permite la administración periférica, voy a colocar un catéter venoso periférico corto o, si no, voy a irme directamente a un PIC. Si el tiempo previsible del catéter es de 7 a 30 días y el tratamiento permite la parte de la administración periférica, me voy directamente con un catéter venoso periférico Medline y si no, me voy por un PIC. Si es mayor a 30 días, me voy por un catéter venoso central o directamente, a la parte del central. Ahora, yo les hago esta pregunta. Como personales de salud, ¿sabemos hasta qué punto es invasivo y qué consecuencias implica insertar un catéter periférico corto en una vena? A continuación les muestro unas imágenes en la que quiero que me apoyen o vamos diciendo qué es lo que observamos. Aquí podemos observar a un paciente pediátrico que obviamente multipuncionaron, le causaron una flebitis y no se logró ese acceso. Sabemos que con los pacientes pediátricos tenemos que tener aún más cuidado porque obviamente a su cargo está un adulto, ¿no? Y conocemos también las implicaciones legales para nosotros como profesionales de la salud. A continuación, ¿qué pueden observar? Si alguien gusta participar, les pasan un micrófono. Aquí podemos observar un catéter corto,
igual que ¿qué vemos? Desde la parte de la instalación está, por ejemplo, en una zona de pliegue, ¿no? La parte del tegader o el dispositivo que utilizaron para fijar no está correcto. Sabemos que tiene que cubrir toda la parte de mi catéter, ¿no? También, por ejemplo, ahí le causaron una MARSI. Una MARSI son lesiones causadas por adhesivo grado médico. Es decir, con el tegaderm, con nuestra cinta, con todo eso, causamos este tipo de daños cuando nosotros retiramos los dispositivos. Entonces, si mi paciente ingresó, no sé, por una fractura de cadera y yo le coloqué un dispositivo vascular para administrar medicamentos o fluidos y yo no tengo cuidado en ese manejo, le puedo causar una infección o una MARSI. ¿Se dan cuenta? Ese catéter está colocado en un sitio que no debería de ser, ¿no? Lógicamente. Aparte de todo el daño que estamos causando, por ahí pasa el túnel del carpo. Si lo puncionan un poquito más para allá, van a dañar toda la parte de la mano, del movimiento. También, por ejemplo, ahí su fijación, pues no parece ser que es como micropor. Si el paciente se mueve tantito, dobla un poquito la mano, se levanta al baño, van a perder ese acceso. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, bueno, primero quisieron lograr un acceso y colocaron una sutura, ¿no? Pero esa sutura pues ya está en un proceso de infección. Aquí lo que sucedió fue que quisieron encontrar otro acceso vascular y dejaron la parte de la ligadura mucho tiempo. Y eso nos llevó a la cianosis del miembro. Aquí, por ejemplo, vemos la colocación de un catéter corto, pero como pueden observar, la coloración de la piel no es la correcta en ese paciente. ¿Qué pasó aquí? Canularon una arteria en lugar de una vena. Y eso fue lo que causó la coloración del paciente. Obviamente el paciente pues refiere mucho dolor. Otra cosa que podemos observar que está mal aquí es que nosotros en nuestros equipos de infusión, en nuestros normogoteros, tenemos esta llave en Y, pero lo correcto ya no es utilizarlo, porque perdemos esa parte de nuestro circuito cerrado y eso nos lleva a infecciones asociadas al uso del catéter. Entonces lo correcto sería colocar una llave de 3 vías y nosotros regular ahí. Pero pues muchas veces, o sea, por ejemplo, yo les comparto, luego en el hospital ni siquiera realizan una asepsia del puerto y ese puerto pues está en contacto con todo el entorno del paciente. Aquí, por ejemplo, en nuestra primera imagen podemos observar lo mismo, la parte del sitio de inserción. Anteriormente, ¿qué se mencionaba? Yo, por ejemplo, cuando estudié la carrera técnica, nos mencionaban, no, tienes que canular, o bueno, en ese tiempo le decían canalizar, tienes que canalizar en las venas de las manos, ¿no? En las venas metatarsianas. Pero ahora sabemos que tienen una capacidad de flujo muy disminuido y que no podemos infundir muchos líquidos en esas venas. Entonces lo correcto tampoco sería canular en esta zona. Otra cosa que podemos observar que está mal es igual, la fijación, si se dan cuenta, en este caso ni siquiera, sí, tiene tegaderm en la parte de arriba, pero no cubre todo el catéter. Aquí igual podríamos causar una MARSI al momento de retirarlo. Aparte de la flebitis, si se dan cuenta, esa mano está inflamadita. Y obviamente ya se llegó a un retorno venoso. En la segunda imagen, aquí por ejemplo podemos observar que lo que sucedió fue que para que ese paciente no perdiera ese acceso, colocaron la solución en la mano, se la llenaron de cinta adhesiva para que no se perdiera ese acceso, pero ahora ya también sabemos que lógicamente tanta cinta adhesiva y tanto de eso, ahí también se guardan microorganismos y me puede llevar a una infección, aparte que pues lógicamente esto no es cómodo para el paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo mismo, es un paciente pediátrico que miren, si se dan cuenta, yo algo que les aplaudo ahí es la parte del apósito de clorhexidina, que es ese apósito que se ve de otro colorcito, que es para qué, para que no se infecte el sitio, por así decirlo. Pero, pues si se dan cuenta, esa fijación igual está súper mal, ya se está perdiendo la parte de la circulación en ese tejido. Ahora,
Yo les presento, en mayo y junio del 2015, la INC dedicó un artículo a los catéteres cortos que dice lo siguiente: la inserción de catéteres periféricos cortos es el procedimiento más invasivo, pero también es el más común en los hospitales de todo el mundo y está relacionado con una variedad de complicaciones y una inaceptable tasa de fracaso entre el 35 y el 50%, incluso en las mejores manos de los profesionales de la salud. Yo algo que les quiero dejar es, no tratamos dispositivos de acceso vascular, tratamos pacientes. Yo soy docente y siempre a mis alumnos trato de infundirles esta parte del conocimiento de no solamente es tu paciente de la cama tal, porque luego ni siquiera eso, ¿no? No tenemos el hecho de darles el nombre a nuestros pacientes y pues ahí les quitamos esa parte de identidad. Yo siempre les digo, es la mamá de alguien, es el papá de alguien, es la abuelita de alguien. Tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos tratando el dispositivo de acceso vascular, estamos tratando a los pacientes que tienen una vida, que tienen una familia y obviamente a nosotros no nos gustaría que no sea a nuestro papá, a nuestro hijo, a nuestro hermano, lo trataran así. Ahora, colocar una vía intravenosa es uno de los procedimientos más comunes en la hospitalización, pero aunque nos parezca muy rutinario, a menudo fallamos en el primer intento. Por eso yo les puse estas 3 palabras, que tengamos apertura a la actualización y al conocimiento, que siempre tengamos esta apertura a buscar actualizarnos, qué de nuevo salió, qué normativa, qué nuevo artículo, cómo puedo aprender más, todo esto para apoyar a nuestros pacientes realmente. A continuación les presento a los pacientes DIVA, que son los pacientes de difícil acceso intravenoso. Esta es una escala que se inició principalmente, o el estudio se inició principalmente en pacientes pediátricos para evaluar las variables como la visibilidad y la palpabilidad de las venas, la edad del paciente y el peso a nacer, porque les digo que son pacientes pediátricos, para identificar a los pacientes de alto riesgo, quienes probablemente necesitarán más de un intento para obtener un acceso venoso. Un puntaje superior a 4 generalmente indica que se debe considerar tecnología como la luz infrarroja y de ecografía. Esta es una herramienta de predicción. La parte de la luz infrarroja, nosotros lo comentábamos y decíamos, sí nos ayuda. Yo creo que todos hemos visto cómo salen esos aparatitos de luz y ya vemos el capital venoso. Sin embargo, sí o sí 1000 veces va a ser mejor la ecografía, porque la ecografía te permite ver, por ejemplo, el diámetro de vaso que tú vas a canular, lo cual la luz infrarroja no te lo permite. Les voy a presentar una variedad de artículos que apoya la parte de la ecografía. Estos artículos vienen por el Centro Nacional de Información Biotecnológica. Este fue fundado en 1998 como parte de la Biblioteca Nacional de Medicina. Es un recurso estadounidense que proporciona acceso público a información biomédica y genómica. Su misión es avanzar en la ciencia y la salud al organizar, compartir y analizar la información biológica molecular. El primero que les voy a presentar es del 16 de octubre del 2018. Este fue un estudio observacional en donde nos dice que la puntuación DIVA es una nueva escala para predecir la canulación venosa preoperatoria difícil en pacientes quirúrgicos adultos. Aquí nos dice que no siempre es sencillo y cuando se complica puede generar obviamente la parte de retrasos, mayor riesgo de complicaciones y el aumento de costos. Retrasos, ¿por qué? Porque sabemos que nosotros tenemos la parte de las cirugías programadas y si nosotros no logramos canular ese paciente, pues ya nos tardamos, perdimos tiempo, el médico se va a molestar. La parte del riesgo de complicaciones, lo mismo, lejos de ayudar al paciente lo estamos complicando más. Y la parte del aumento del costo, porque estamos gastando más insumo del que deberíamos en esa canulación de nuestro paciente. El objetivo de este estudio es desarrollar y validar una escala para identificar a los pacientes con riesgo de acceso intravenoso periférico difícil. Este va a ser aplicable a cualquier paciente adulto sometido a una cirugía.
Este otro, por ejemplo, es del 26 de enero del 2019. Este nos habla de la escala DIVA modificada como una herramienta predictiva para la identificación prospectiva de pacientes adultos con riesgo de acceso intravenoso difícil. Este fue un estudio de valoración multicéntrico. ¿Cuál es el objetivo? Buscar los factores que aumentan las probabilidades de fallar en el primer intento de la canulación. Aquí participaron más de 3.500 adultos de 5 hospitales de los Países Bajos. El 81% de las canulaciones fue exitosa en el primer intento, pero identificamos 5 factores que aumentan el riesgo de la dificultad en el acceso. Estos factores fueron tener antecedentes de accesos difíciles, que el profesional anticipe que ya será complicado el acceso, no palpar y no ver la vena, y que la vena mida menos de 3 milímetros, y otros factores clínicos menores que complementan la escala. De ese mismo estudio yo les presento esta gráfica. El eje vertical es la tasa de éxito y el eje horizontal es la parte de la escala DIVA. La línea roja me dice que es mi tasa de éxito real, mi línea marrón es mi intervalo de confianza y mi línea azul es mi tendencia general. Con puntaje 0, el éxito es casi del 95 al 100%. Con puntaje de 3 o más, el éxito cae por debajo del 60%. Y con un puntaje de 5 en mi escala DIVA, apenas rondamos en el 30 y el 40% de éxito en el acceso vascular. ¿Esto qué quiere decir? Súper resumido. Más puntos de escala DIVA que tenga mi paciente, menor éxito de canulación voy a tener al primer intento. Aquí yo les presento este diagrama de flujo que nos presenta los factores de riesgo de la escala DIVA. Si tenemos un DIVA menos 4, es decir, sin factores de riesgo asociados, mi punción y mi técnica puede ser regular, hasta 2 punciones. Aquí también mucho ojo, y es algo que tenemos mucho en la parte hospitalaria. No significa que porque me digan podemos dar 2 intentos, significa que yo enfermera le puedo dar 2, el médico le puede dar 2, el anestesio le puede dar 2. No, son 2 intentos de canulación por paciente, no más, ¿ok? En cuanto yo le dé más de 2 intentos de canulación, inmediatamente lo convertí en un paciente DIVA. Si en un adulto es traumático, imagínense en un paciente pediátrico. Mi DIVA en la parte azul, si tengo factores de riesgo asociados, voy a optimizar la cooperación. ¿Por qué aquí nos mencionan la parte del niño? Porque les digo, la escala DIVA se inició en los pacientes pediátricos. Del niño utilizamos técnicas de distracción, sedación y vamos obviamente a conversar con los padres. Y el uso de ayudas visuales con ultrasonido y o transluminación. En la parte roja, si el paciente tiene factores de riesgo asociados, el procedimiento debe ser realizado por un profesional con experiencia y el uso del ultrasonido. Ahora, ¿qué factores me consideran a mí un paciente DIVA, un paciente de difícil acceso? Va a ser la parte de la obesidad, mi paciente con edema, mi paciente diabético, mi paciente adulto mayor, mi paciente oncológico, pacientes con diálisis, que mi vena sea visible, sea no palpable en el segundo o tercer intento. Obviamente que me tarde más de 30 minutos en ver o palpar la vena. Y algo que yo les puse hasta en letras grandes, historia con accesos difíciles. Que tengamos ese antecedente, que mi paciente me refiera, es que a mí me canulan siempre con un catéter pediátrico. Y nosotros muchas veces, no sé por qué, pero si es por nuestro ego o por nuestro sí podemos, no, yo te voy a canular con un 17, ¿no? Que es un catéter grande. ¿Qué vamos a causar? Daño en ese paciente y no se va a lograr el acceso. Y lo mismo, no estamos ayudando, estamos perjudicando más al paciente. En esta parte, por ejemplo, de obesidad, diabetes mellitus, la mayoría de nuestra población mexicana o es obesa o tiene diabetes, lo cual nos va a complicar la parte de los accesos y de la terapia de infusión. Aquí yo les puse, ¿sabías que México ocupa el 8º lugar mundial en números de adultos que viven con diabetes? En México, alrededor de 1 de cada 5 adultos tiene diabetes.
de los cuales aproximadamente un tercio no está diagnosticado, lo cual nos complica más la situación. De la población con insuficiencia renal crónica, afecta aproximadamente al 12% de los adultos. Más del 80% lo mismo, no está diagnosticado, no sabe que tiene ese diagnóstico. Y entre los pacientes con diabetes tipo 2, se estima que alrededor del 30% tiene insuficiencia renal crónica, muchas veces no detectada. Esto nos complica aún más la situación porque vamos a tener pacientes que van a llegar a nuestra sala de urgencias y no vamos a saber que es un paciente DIVA porque él ni siquiera sabe que es diabético o que tiene insuficiencia renal crónica. Mi paciente DIVA, la puntuación total de 0 a 10 se obtiene sumando los puntos de cada variable. ¿Cuáles van a ser mis variables? Vena visible después del torniquete, si es visible tengo 0 puntos. Si es no visible voy a tener 2 puntos. Vena palpable después del torniquete, si es palpable 0 puntos, si es no palpable 2 puntos. La parte de la edad de mi paciente también va a interferir. En esta parte, si se dan cuenta, usamos edades igual, pediátricas. Y antecedentes de prematurez gestacional. Una puntuación mayor a 4 sugiere que el acceso podría ser difícil y que se deberían considerar la tecnología como la parte infrarroja o la ecografía antes de colocar un catéter. Yo les pregunto, ¿cuántos pacientes con acceso venoso difícil, es decir, cuántos pacientes DIVA hemos tenido en el último un papel muy importante? Ahora, después de que nosotros ya identificamos a los pacientes con la escala DIVA, ¿cuántos de nosotros podríamos realizar la parte de la ecografía para canular a esos pacientes? La guía ecográfica para el acceso intravenoso ha sido ampliamente documentada durante más de 20 años, sin embargo, aún no lo utilizamos. La ecografía es una prueba de diagnóstico por imagen que usa ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes de los órganos, tejidos y estructuras internas de nuestro cuerpo. Tradicionalmente, estos catéteres se insertaban basándonos en la parte de la anatomía externa, es decir, al tacto. A nosotros nos decían, si no la ves y no la palpas, vete por anatomía. Pero ahora eso ya no es correcto. ¿Por qué? Porque nos lleva a mayores riesgos. La guía ecográfica ha mejorado significativamente este procedimiento. ¿Por qué? Porque nos ayuda a visualizar la anatomía. Vamos a tener las diferencias entre una arteria y una vena. Vamos a seleccionar el vaso adecuado. Esto tiene relación con la parte del diámetro de mi vaso. En las próximas ponencias ustedes van a ver la relación vena-catéter. Disminuir las complicaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver la aguja en tiempo real, cómo se va insertando en nuestro vaso. Y obviamente con todo esto aumentamos la tasa de éxito y disminuimos las complicaciones en el paciente. Perdón. ¿Cuáles van a ser nuestras desventajas en esto? La capacitación necesaria, obviamente, en la parte de los profesionales de la salud, la dependencia del equipo. Nosotros en nuestras unidades hospitalarias vamos a necesitar la parte de la ecografía y obviamente la curva de aprendizaje. Nos hemos topado muchas veces que la parte del personal no se quiere actualizar y obviamente la parte del costo del ecógrafo. Pero con esto les quiero compartir que no tenemos una desventaja absoluta en sí. Todas estas son modificables. Les presento este estudio que es una reducción de los catéteres centrales de inserción periférica y de los catéteres de línea media mediante la capacitación de enfermeras en la colocación de los catéteres intravenosos periféricos guiados por ultrasonido. ¿Cuáles fueron los antecedentes del estudio? La capacitación de enfermeras en la colocación
de los catéteres intravenosos periféricos guiados por ultrasonido, obviamente podría reducir la parte del uso de dispositivos de acceso venoso más invasivos, como los catéteres centrales de inserción periférica o los catéteres de línea media. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? El personal de enfermería de esta unidad colocó 99 catéteres intravenosos periféricos guiados por ecografía con un alto índice de demanda. Sí, gracias. Aquí les presento un estudio de Vigón que nos presentó el uso de la ecografía en el acceso vascular. Este nos aportó grandes beneficios para toda la parte de los pacientes, pero es especialmente importante en el caso de los niños y de los bebés, debido a que el pequeño, pues obviamente va a tener una disminución del calibre del vaso. Guiado por ultrasonido, la parte de la canulación va a aumentar la tasa de éxito general al reducir el tiempo hasta la punción exitosa del vaso y al disminuir toda esta parte de la tasa de las complicaciones, en comparación con la técnica guiada por puntos de referencia anatómicos. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que nos decían, si no la ves y no la sientes, canula por anatomía. Yo ya les había hablado de la parte de la INC. Ellos apoyan el uso de la ecografía en el acceso vascular. La tecnología de visualización vascular se utiliza para aumentar el éxito de inserción del dispositivo de acceso vascular más apropiado. ¿Esto a qué nos ayuda? Que sea menos invasivo y vamos a minimizar la necesidad de escalar a un dispositivo más invasivo y necesario, y obviamente vamos a reducir las complicaciones relacionadas con la inserción de este dispositivo. A continuación les presento este artículo. Se publicó el 28 de agosto del 2017 y nos habla del éxito en el primer intento de inserción del catéter intravenoso periférico guiado por ecografía frente a la inserción estándar, el ensayo clínico aleatorio de superioridad EPIC. En este fue un metaanálisis con más de 5,000 pacientes. El uso de la ecografía para canular la vena yugular interna redujo las complicaciones significativamente, de un 13.5% a un 4%, y aumentó el éxito de un 87.6% a un 97.6%. En otras palabras, con ecografía, los procedimientos son casi 3 veces más seguros y más exitosos, incluso en manos de operadores con poca experiencia. Esto respalda que la ecografía sola es una herramienta, sino también es un estándar de calidad y de seguridad en toda la parte de nuestros accesos venosos. Aunque los resultados de este estudio fueron no tan favorables, los autores aclaraban que la calidad de evidencia en esto todavía es baja, pero esto fue en el 2017. Aquí tenemos otro del 26 de febrero del 2020, que nos habla de la comparación entre la canulación arterial guiada por ecografía y la tradicional, realizada por residentes de medicina en urgencias. Los residentes de medicina en la sala de urgencias, con una capacitación mínima, pudieron enervar con éxito catéteres arteriales con menos intentos cuando utilizaron la ecografía. Los médicos deberían considerar el uso de la ecografía cuando está disponible, obviamente para disminuir el número de punciones arteriales dolorosas en los pacientes gravemente enfermos. Este, que es del 21 de abril del 2023, nos habla de la formación de profesionales sanitarios en la canulación intravenosa periférica guiada por ecografía. Esta fue una revisión sistemática de los métodos de enseñanza, la parte de la evaluación de competencias y los resultados de los pacientes. La búsqueda bibliográfica capturó 1,085 artículos. Unas intervenciones de enseñanza sencillas nos pueden llevar
a la inserción competente de cánulas intravenosas periféricas guiadas por ultrasonido por parte de principiantes, lo que nos va a ayudar a producir numerosos resultados positivos para mis pacientes y los sistemas de atención sanitaria. Pocos artículos discutieron la parte de los métodos de enseñanza para nosotros, empleados en estas sesiones más allá de una simple lista de actividades de aprendizaje, lo que hizo imposible la parte de la evaluación matizada del contenido esencial y los métodos de enseñanza. Sin embargo, todos los estudios incluidos demostraron resultados positivos para sus operadores, pacientes y el sistema de atención médica como resultado de la intervención. Este artículo me gusta mucho porque, si se dan cuenta, nos habla desde el título que como profesionales sanitarios. Eso quiere decir que nos abarca a toda la parte de nosotros como profesionales de la salud. No solamente al médico, no solamente al residente, no solamente a la enfermera. Nos involucra a todos. A continuación les presento la parte de las organizaciones que apoyan el uso de la ecografía. Primero tenemos a la Comisión Permanente de Enfermería, al Consejo Internacional de Enfermeras, a la parte del control y prevención de infecciones y a la INC. La ecografía abrió nuestros ojos a lo que antes pasaba desapercibido y el conocimiento nos da la oportunidad de hacerlo mejor cada día. El acceso venoso difícil no solo va a poner a prueba nuestra técnica, sino también nuestro conocimiento con el cuidado. La ecografía no es el futuro, es el presente. Va a transformar la parte de la atención y vamos a dignificar al paciente. Ahora yo les pregunto, ¿queremos ser parte de esta transformación o seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes? Mi nombre es Sinaí Itzel Cruz Arias y les agradezco mucho por su atención. Agradecemos tan importante ponencia a la maestra Sinaí Itzel Cruz Arias. Ahora llega el momento para sus preguntas. Pueden levantar su mano y con gusto les pasaremos el micrófono para que la maestra pueda responder cada una de sus preguntas. Entonces, o algún comentario que quisieran hacer también sería muy pertinente. Entonces, ¿pueden levantar su mano, por favor? ¿Todo quedó muy claro? Ok. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, pues así, en nombre del Comité Medical Expo, maestra, le agradecemos y le hacemos entrega de un pequeño presente y un reconocimiento. Un aplauso, por favor, a la maestra Sinaí Itzel Cruz Arias.